pensando en qué pasó con su equipo de fútbol, que me pareció una visión muy graciosa del tema. Pero lo que les quiero comentar acá es que fundamentalmente esta imagen me parece linda porque es una persona que se nota su experiencia. Quiero contarles que la vejez es un tema que es absolutamente natural. La vejez es un tema que em, nace con nosotros porque es una etapa de nuestras vidas, fundamentalmente, es una etapa en la que nosotros, eh, tanto como la niñez, como la adolescencia, como la adultez, la vejez, el envejecimiento, es un tema que es absolutamente natural. De hecho, no es aplazable. Se puede, digamos, estirar un poquito, se puede aplazar un poquito si tenemos buenos hábitos, tenemos buenos hábitos alimenticios, si tenemos buenos hábitos de ejercicio, de salud mental. Algunos médicos dirán que con un poquito de Botox se puede estirar el tema, pero no, pero lo que sí no es irreversible. O sea, definitivamente el envejecimiento llega, no es una enfermedad como muchas veces equivocadamente se dice, no. Envejecer es una etapa de la vida, es una etapa más. Lo importante es que nosotros lo podamos entender desde siempre. Y porque nosotros envejecemos desde el primer día, desde el primer segundo de nuestras vidas, estamos envejeciendo. O sea, al minuto 2 de nuestras vidas ya somos más viejos que un minuto antes. Entonces, por eso el envejecer no es un tema que podamos decir que se puede, digamos, aplazar. Ahora, hablemos de qué tipo de vejez hay. Perdón. Hay distintos, digamos, distintos tipos de vejez. Hay una vejez solitaria, como nos muestra esta foto, aparentemente, porque también puede ser un señor que va camino a hacer algo de un punto a otro y no pasa nada y se puede encontrar con su familia. También encontramos vejez con calor de hogar, que es el ideal, o también con distintas enfermedades físicas, enfermedades mentales. Yo acá hago mucho énfasis en enfermedades mentales porque me parecen mucho más complejas que las enfermedades físicas por un simple factor. Una enfermedad física nosotros la vemos, nosotros podemos evidenciar que una persona se fracturó un pie o que tiene algo en su piel o algo, pero las enfermedades mentales no se ven. Ese es uno de los grandes problemas. Por eso uno de mis mantras es que las enfermedades mentales no se ocultan, sino que se comparten. Cuando le contamos a los demás en qué situación estamos, primero nos vamos a dar cuenta que no estamos solos, que hay más gente viviendo situaciones similares a la nuestra, pero también vamos a encontrar solidaridad. Entonces, por eso aquí, ahí haciendo un pequeño paréntesis sobre las enfermedades mentales, los invito a que si hay alguien que tiene un papá, una mamá, un familiar con una enfermedad mental, no les dé vergüenza, no lo oculten, por el contrario, busquen ayuda para entender cómo lo podemos trabajar mucho más fácil, porque al ser invisibles también son silenciosas, pero el que sean invisibles no significa que sean silenciosas porque depende de nosotros, que nosotros las podemos hacer realmente visibles si las invisibilizamos. Bueno, por el otro lado, eh, el tema del envejecimiento tampoco tiene ni nivel socioeconómico o estrato, como decimos en Colombia, ni tiene género. Pues, hombres, mujeres, envejecemos, no importa si somos católicos o musulmanes o de cualquier religión, no importa si somos negros, si somos asiáticos, si somos blancos, si somos mestizos, no importa. Si somos arquitectos, ingenieros, contadores, administradores, publicistas, aviadores, no importa, a todos nos va a llegar, a todos por igual. Entonces, digamos que es un tema que es súper importante porque es un tema que tiene que ver con toda la humanidad. Por el otro lado, el tema de envejecer genera una serie de posiciones diferentes en las culturas. Hay culturas que respetan mucho el envejecimiento, que ven sabiduría en las personas mayores, otras que no tanto. Creo que nosotros estamos como en esa transición de entender un poquito en qué estamos. Y el cuidar de nuestras personas mayores o cuidar a otros, tampoco tiene ninguna de estas características. Nosotros podemos estar cuidando a nuestra pareja o a un hijo o a una mascota y eso lo hacemos en cualquier lugar del mundo, en cualquier religión, en cualquier nivel socioeconómico. Entonces, fíjense que el cuidado es muy lindo, es por eso, porque es un tema absolutamente universal y el envejecer también va unido al cuidado, cómo vamos a envejecer bien, cómo vamos a cuidar de nosotros mismos, como decía Lida al comienzo,
cómo vamos a cuidar de nosotros mismos. Y es gran parte de lo que queremos hoy que acá podamos reflexionar y entender. Bueno, acá les quiero contar una historia más personal. Voy a retomar un poquito el quién soy yo. Y aquí estoy Conchita, estamos Conchita y yo. Conchita es mi mamá, se fue hace ya casi 4 meses, pero me dejó grandes aprendizajes y quiero contarles un poquito cómo me volví su cuidador. Bueno, como les conté en el 2013, pasaron muchas cosas. Después de unos años de estar cuidando de Beatriz, mi suegra, a quien seguimos cuidando, se presentó un tema de que comencé a ver que mi mamá estaba haciendo ciertas cosas como, entre comillas, un poquito diferentes. No raras, sino diferentes. Raras en ese momento, normales en este momento, viendo cómo es el envejecimiento. Entonces les cuento un poquito. Hace como unos 7, 8 años, mi mamá vivía muy cerca a mí. Vivíamos a 3 cuadras. De hecho, cuadré mucho para que estuviéramos muy cerca, para poder estar encima, para poder ayudarle con cosas desde complejas, como llevarlas a citas médicas, eh, a tratamientos, a terapias, a ver cómo estaba su mantenimiento diario, al mercado, todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que estábamos muy cerca, a 3 cuadras, como para vernos perfectamente todos los días o cada 2 o 3 días, sin problema, o que ella viniera o que yo fuera, muy fácil. Ella iba con su perrito Westy, que después se le murió, pero era su gran compañero. Pero había una cosa que sí hacíamos todos los días, era hablar varias veces al día. Y por el otro lado, yo siempre tipo 8 de la mañana, como a esta hora que estamos aquí reunidos, yo la llamaba y le preguntaba, ¿qué mami? ¿Cómo amaneciste? De una cosa, la otra. ¿Y ya desayunaste? Y mi mamá me decía, sí, ya desayuné. Comí huevito, pancito y chocolatico. Y ese era su mantra. Todos los días yo le preguntaba a ella, pancito, huevito, chocolatico. Mami, fruta, sí, pancito, huevito, chocolatico. Sí, fruta también. Ok. Resulta que un domingo yo le hice mercado, le llené su nevera y le puse en la huevera de la puerta, le puse 14 huevos, que era la capacidad que tenía. El lunes la llamé y el mantra, pancito, huevito, chocolatico. Y bueno, listo. El martes lo mismo, no nos habíamos visto. Pancito, huevito, chocolatico el martes. El miércoles yo fui, la visité un rato, miré y vi que los huevos estaban intactos, los mismos 14 que ha dejado. Dije yo, esto está como raro. Entonces hice una cosa que fue marcarlos, así como ven ustedes aquí. Los marqué, los 14. El jueves la llamé a la misma hora, el mismo mantra, pancito, huevito, chocolatico. El viernes, lo mismo. El sábado yo fui y cuando vi, había más o menos unos 3 huevos consumidos, 2 a 3, cuando se habían consumido 5 o 6. Entonces dije, esto está muy raro. Comenzamos a vigilarle un poquito la alimentación con la señora que me ayudaba con el aseo y que le cocinaba. Entonces le comenzamos a marcar los Tupperware para poderle guardar sus cosas. Entonces esto para el lunes, este pollo para el martes, este pescado para el miércoles. En fin, todas esas cositas como para que ella estuviera guiada y yo también la pudiera llamar y decirle, oye mami, hoy es martes, hoy tienes una cosita que dice marcada martes con pollo, por favor come eso. En fin, eso se comenzó a complicar y ahí fue el día en que yo consideré que me convertí en papá de mi mamá, porque fue un día en que ya nunca más pude abandonar el asumir el control de qué le estaba pasando. Después de eso, la llevamos a Intellectus, la clínica de memoria de la Universidad Javeriana, que es muy importante y que hace unos excelentes exámenes. Y nos dijeron, mire, ya no puede estar más sola. Sí tiene ciertas capacidades, pero no puede estar autónoma. Es autónoma, pero no lo suficiente como para estar sola. Y claro, ya nos ha pegado algunos sustos. En el edificio me informaban que se le habían quedado las llaves, que se había quedado un fogón prendido, que han tenido que entrar a la fuerza. Fumaba, que a mí me daba un susto horrible. Entonces ya iba yo a poner sensores de humo cuando me dijeron esto. Entonces tocó tomar una decisión y fue que no pudimos mantenerla aquí en Bogotá. Mi hermana vivía en Barranquilla, la trasladamos para Barranquilla. Mi hermana se hizo cargo de ella.
Ahorita me dolió muchísimo, la tenía a 1000 kilómetros y no era lo mismo que tenerla a 3 cuadras. Realmente viajar no es lo mismo que cruzar 3 cuadras y ir en un momentico por ejemplo, a cuadrarle el control del televisor, que siempre eran cosas muy sencillas, pero para ella la televisión lo era todo, así que cambió mi vida de cuidador presencial directo, responsable, a cuidador a la distancia. Y luego de 6 meses, la convivencia con mi mamá y mi hermana fue muy difícil. Tocó buscar un hogar geriátrico. Por fortuna encontramos un muy buen sitio en Barranquilla dirigido por monjitas. Y entonces yo ahora cuidaba de otra manera. Cuidaba a través del celular, que era muy difícil porque muchas veces, en vez de espichar el botón verde, espichar el rojo, o sea, casi siempre. Entonces hablar era muy difícil. Entonces ahora me tocaba comunicarme a través de las monjas, videollamada, que en todo caso me facilitaba la vida, pero era un mundo de cuidado muy distinto. Entonces, esto era para contarles un poquito cómo fue mi vida de cuidador de mi mamá hasta hace 4 meses, y ahora continuamos con mi esposa cuidando de mi suegra con su Alzheimer. Mi mamá también tiene un Alzheimer leve. Al final de todo esto salió que tenía un Alzheimer leve, no tanto, afortunadamente nunca dejó de reconocerme, que hubiera sido muy duro. Pero entonces esto es para que ustedes van pensando si cuidan, si ustedes son cuidadores, en qué momento lo comenzaron a hacer. Y aquí quisiera preguntarles si quieren, pueden contestar en el chat, y Lida o Angie me cuentan qué van diciendo. Por ejemplo, ¿cuántas veces han hablado con sus papás o sus mamás esta semana, de lunes a jueves? Déjenmelo saber aquí, me van contando, por favor. Mm, Luz Estela nos dice que 3. Y Tres. Joana Camargo nos dice que habla diario con sus padres. Súper. Muy bien, Joana. Ujú. Ok, bueno. Todos los días, 3 veces al día nos dice Adriana, todos los días nos dice Margarita. Darcy nos dice que también todos los días y la regaña si no la llama. Buenísimo. Muy bien. Jenny Vivas dice que 5 veces al día. Diana Rojas dice que 2 veces. 5 veces al día, Jenny. Ujú. Mildred Ferrer dice que va a diario. Y Jaime Cuadros dice que a diario. Mónica Ok. Andrea Correa 2 veces. María Adelaida a diario, todos los días. Erika Ruiz nos dice que a diario, y que hace una semana perdió a su papito. Lo Oh, sentimos mucho y abrazamos desde esta virtualidad, Erika. Juliana Zambrano 1 vez al día. César Alfredo, yo tengo a mis padres en el cielo, pero hablo con las fotos todos los días y ujú, recibo la bendición de cada uno. Margarita nos dice que el día que no la llama pasa algo. Y ujú, Clara Inés vive con ella. ok. O sea que la ve y habla con ella todo el día. Bueno, Ujú. muchas gracias. Bueno, los felicito, porque es mantener esa relación cercana, es supremamente importante. Y además porque uno va midiendo cómo van evolucionando las cosas. Eh, y acá quisiera preguntarles, ¿cuántos consideran que son o somos, seguimos siendo papás de nuestros papás ya en este momento? Y me refiero a cuando comenzamos a apoyarlos, cuando comenzamos a ver que les está faltando capacidad para hacer algo, y que tengamos que darle la mano. Entonces, a ver, ¿quién se considera hoy, más allá de la edad? No vamos a hablar hoy tanto de la edad es una etiqueta, sino es cuando necesitan apoyo. Entonces, si me pueden contestar, dar un par de respuestas de quiénes lo son, y alguito qué están haciendo con ellos para sentirse papás de sus papás. Listo. Mientras tanto, Clara Inés nos dice, soy mamá de mi mamá. Ujú. Joana Camargo nos dice, sí, soy mamá de mis papás. Me pueden escribir la edad perdón, y perdón las mujeres, preguntarles la edad, pero bueno, como dijimos, la edad es una etiqueta. Si me cuentan en qué momento, desde qué edad se están sintiendo papás de sus papás, o mamás Listo. de sus papás. César Alfredo nos dice, no me hace falta apoyo, pero ya tengo a mis hijos como mis papás. Importante Mm, reconocerlo también. bueno, ¿cuántos Juanita años nos tenemos? dice, ¿Cuántos años tenemos? listo, Juanita nos dice, mi mamá necesita 100% apoyo, tiene 75 años, en este momento mi papá cuida de ella, pero él tiene 82 años. ¿Y cuánto tiene la hija?
Esperemos a ver si nos dice. Tengo 50. Ah, no, mentira. No, perdón, ella no es. No, no nos ha contestado. Bueno, tenemos otro que dice Joana Camargo. Tengo 50 años y lo siento desde hace como unos 5 años atrás. Ok, gracias. Em, ¿Quién más? Yo soy mamá de mi mamá hace 4 años, nos dice Mildred. Erika Ruiz dice, soy mamá de mi mamá, tengo 50 años y este año comencé a hacerlo. Ujú. Juanita tiene 42 años. Muchas gracias, Juanita. Ok, gracias, Juanita. Listo. Patricia Gaitán dice, soy mamá de mi papá de 86 años, yo 54, Alzheimer, lo siento hace 6 meses. Ujú. Tengo 20 años y soy mamá de mi mamá, nos dice Shirley Carolina. Chile muy Mónica, joven, 20. ujú. Mónica Andrea dice, soy mamá de mi mamá, edad 67 años, cuido de ella desde que falleció mi papá. Adiela nos dice papá, el papá directamente hace 3 años en Bogotá, antes estaba lejos y papá tiene 96 años y ella tiene 60 años. Ujú. Y nos dice María Cristina Acevedo, mi mamá tiene demencia senil avanzada, requiere acompañamiento total, pero no me siento mamá de mi mamá. Es su rol y no lo puedo asumir. La acompaño y estoy muy pendiente de ella. Tiene 77 años, vive con un hermano y la empleada. Súper. Bueno, fíjense que es súper interesante el tema de en qué edad comenzamos a asumir como esos roles de ayuda, de apoyo, de respaldo. Me impresionó mucho el dato de 20 años. No es que sea, digamos, lo más frecuente, pero muchas veces sí lo somos. Es más sobre la mitad de nuestras vidas, digamos, como sobre los 50 años, 45, 50, comenzamos a ver, porque nuestros papás ya nos llevan 25, 30, o sea que están entrando sobre los 70 y pico, 80, donde en todo caso, por temas físicos de capacidad, pues se comienza a necesitar ayuda. Y veo que varios de los que estamos acá, estamos hablando de 50, 50 de alguito, 45, 46. Entonces, fíjense que me parece muy interesante. Creo que Shirley, que tiene 20, me pareció muy interesante su caso, porque de hecho, miren, que no es tan raro, y lo pregunto, y no sé si esta pregunta me gustaría que la respondiera alguien más que esté sobre los 30 hacia abajo o hacia arribita, si es papá o mamá de sus papás en esas edades. Esta es una pregunta muy directa solo para ese, digamos, como para ese grupo de asistentes que están acá. En este momento no sé si hay alguien más aparte de Shirley que tiene 20. Bueno, hasta el momento no tenemos respuestas. ¿No? Bueno, Shirley es la más joven del grupo y la que Ah, tiene una bueno, gran... acá tenemos, bueno, no sale muy bien el nombre, pero dice, ay, perdón, soy mamá de mi mamá desde los 35 años, mi nombre es Ana Milena, Ujú. desde los 35. Y Ok, dice María Adelaida, fui mamá de mi abuela desde los 30. ok, ok. Miren lo importante de entender que en edades tan jóvenes, en nuestra sociedad, que es una sociedad muy familiar y muy unida a cuidar en general a los familiares y a las personas cercanas, porque no son solo los papás, sino muchas veces son los abuelos, o un familiar muy cercano, que eso es bueno. Ya veremos después desde el punto de vista económico. No es un tema tan extraño, y cada día, yo que hablo con mucha gente, siento que va siendo un tema cada día más, digamos, más, que se presenta más, el que gente muy joven esté haciéndose cargo de personas mayores. Entonces, digamos que esto es importante para que veamos desde distintos ángulos este tema. Podemos verlo como un vaso medio vacío, porque obviamente nos llena de una gran responsabilidad, incluso siendo muy jóvenes, pero también podemos verlo desde el ángulo del vaso medio lleno, que es el que yo invito que lo veamos. Y acá digamos que si lo viéramos desde el lado del vaso medio vacío, sería como una obligación o una carga, pero realmente mi invitación es que lo veamos más desde el ángulo del vaso lleno y verlo como una contribución desde el agradecimiento. Fundamentalmente, cuando nosotros hacemos las cosas por voluntad y no cuando nos las imponen, pues solamente las disfrutamos más. Y a mí me gusta usar mucho esta imagen porque yo creo que la vida es para gozársela, para pasarla bien, para disfrutar los buenos momentos. Obviamente hay momentos difíciles, pero
aprovechemos lo que han sido nuestros padres, nuestros abuelos con nosotros, lo que nos han brindado para podernoslo disfrutar, poder sacarle el lado bonito, el lado positivo de todo este tema. Entonces, fíjense que hay un ejemplo que es bien interesante, es que muchas veces cuando nos toca cuidar, obviamente es una responsabilidad que nos llega cuando se es muy joven, pues nos impacta mucho, pero yo pongo un ejemplo que es el de cuando uno va, digamos, uno está en un sitio donde ve que llega una persona mayor, puede ser un bus, un aeropuerto, la EPS donde nos brindan los servicios de salud, llega una persona muy mayor y nosotros estamos sentados, o llega una señora embarazada. ¿Qué pasa si hay que dar, si cederle el puesto? ¿Cómo nos sentimos mejor? Si alguien nos lo pide y nos dice, por favor, párese y déle el puesto a la señora y uno lo hace, o si fue por propia voluntad y uno antes de que alguien le diga, la ve y le dice, señora, venga, siéntese, póngase cómoda, sea la persona mayor, la señora embarazada, ¿cómo va a ser nuestro sentimiento? Indudablemente es mucho más desde la contribución cuando yo lo hago por voluntad propia, con ese deseo de ayudar, no cuando me lo piden. Entonces, digamos que eso es importante para que hagamos ese juego psicológico de cuando cuidamos, ¿por qué lo estamos haciendo? Entonces, digamos que ahí también traigámoslo un poquito a memoria e historia. También nuestros papás han hecho mucho por nosotros, desde el agradecimiento cuando a veces nos equivocamos, antes nos han regañado y nos han dicho, bueno, pilas con esto, porque también nos hemos equivocado. Yo uso mucho esta imagen acá de cuando uno era joven y cometía por ahí ciertas embarradas, en este caso, pues la del estrellón, que esperamos que estuviera asegurado el carro, ya que estamos aquí hablando de seguros. Entonces, miremoslo también desde el agradecimiento. Ahora, ¿por qué motivos podemos ser papás? Y yo les planteo desde mi experiencia y durante todos estos años analizando el tema, creo que podemos hacerlo propositivamente por lo siguiente, por gratitud, por lo que hablábamos ahorita, por todo lo que nos dieron durante mucho tiempo. Acá yo creo que es importante entender que el tema de la gratitud, también para quienes somos un poquito más grandes y estamos alrededor de los 50 o 60, sabemos que nuestros papás tenían limitantes en términos de que no eran tan cariñosos, tan afectuosos en términos de que fueron criados muy rígidos, fueron criados más desde que el amor de padres se daba era desde el obedecer, desde el respeto. Hoy los papás de hoy muchas cosas las comparten, las negocian con los hijos. A uno no le decían, ¿qué opinas? ¿Quieres una camisa de estas? ¿O quieres una de estas? ¿O quieres unos tenis de estos? ¿O quieres esto? No, a uno le decían, mire, ahí está su regalo, ese es, y si a uno no le gustaba, de malas. Hoy, afortunadamente, las relaciones papá-hijo son mucho más abiertas, son mucho más desde el compartir, no desde el ordenar o el del obedecer. Y acá también es importante para que entendamos y no digamos, no nos llenemos de resentimientos o heridas, es que los papás siempre dan lo mejor con las herramientas que tienen. Entonces, eso es importante entenderlo para devolverles con gratitud y si es posible devolverles más de lo que nos dieron, porque si por decir algo era una persona muy osca que no comunicaba mucho y que no era cariñoso, pues démosle cariño, no le volvamos en la misma medida, volvámosle con más cariño, llenemos más ese vaso, ¿no? De cariño y de gratitud. Por el otro lado, por crecimiento, porque en la medida en que nosotros cuidamos a otros, crecemos nosotros mismos, nos mejoramos a nosotros mismos, especialmente cuidar a los padres, que recuerden que cuidar a los hijos es algo natural. O sea, nosotros podemos, es obvio que un papá o una mamá cuida a su hijo, es lo más obvio. Ya después cambian un poquito las cosas, cuando uno tiene que cuidar a un hermano, pues es como diferente, pero pues se hace con cariño, pero no es, digamos, no es tan automático como el cuidado de los padres hacia los hijos. Y el cuidar a los padres es algo que no lo tenemos tan absolutamente definido. Fíjense que de alguna manera es algo que va llegando. Algunos de ustedes decían, lo he venido notando hace un año, 6 meses, lo he venido notando, pero nadie dice, y tampoco, como no hay una fecha de caducidad de las personas, afortunadamente ninguno tenemos un
sellito acá que dice vence en tal fecha, o seguro ese vencimiento está en algún lado, pero nadie lo ha visto. Entonces no es fácil saber cuándo comienza esa fecha de caducidad que tuviéramos aquí como en la frente o algo y decir, me va a tocar cuidar a mi papá desde los 75 años y 4 meses. No, eso no se da. Por eso es un tema de observación y felicito a quienes dicen, lo he venido observando desde hace tanto tiempo, 6 meses, un año, porque finalmente es eso, esa observación nos va a servir a nosotros mismos también para entender cómo va a ser nuestro envejecimiento. Entonces, ahí crecemos también mucho nosotros. Por el otro lado, esto se vuelve un aprendizaje y es importante que ustedes vayan desde ya, y eso es parte de mi misión, y cuando escribí el libro y cuando tengo estas oportunidades como estar aquí en Global y gracias a Lida, de que todos aprendamos de cómo es esto de envejecer. Y el tema es bonito porque cuando una persona cumple años, pues es la primera vez que los cumple. No sé, aquí, si alguien cumplió, la primera vez y única que cumplió 40, pues no se sabía que era llegar a los 40. Pues sabía que era 39, pero no 40. Y el que cumplió 50 y los que ya hemos cumplido 60, pues para todo es nuevo. Y la persona que cumple 70 u 80 está estrenando también conocimiento. No crean que porque una persona mayor es mayor, eh, lo, sabe lo que le está pasando, o sea, lo está viviendo igual que nosotros. Es un tema que a mí me parece que es súper importante que lo entendamos. Entonces también es un tema de autoconocimiento en la medida en que nosotros hoy tenemos la oportunidad de ver en nuestros padres ellos cómo están creciendo, y aquí el ejercicio es, llévense esto y proyectenlo a 10, 20, 30 años y piensen y digan, mire, allá un tipo, Fernando Roca, que decía que yo me devolviera 10 o 20 o 30 años a pensar cómo estaba proyectando esto que estoy viviendo ahora, y hagan ese juego de pensar hoy cómo se van a ver más adelante, y cuando lleguen a ese punto digan, yo logré entender en mis papás ciertas cosas, otras no tanto, y logré como ir guardando ese conocimiento para saber cómo envejecer mejor. Y uno puede aprender en cuerpo ajeno, digamos, uno puede aprender por los demás, como buena práctica, qué estoy haciendo bien, qué está haciendo bien mi papá o mi mamá, qué no está haciendo bien, por si algo no se está alimentando bien, y yo le insisto mucho que se alimente bien o que haga ejercicio y no lo hace. Y mire que eso después repercute en algo más, mientras que si yo me doy cuenta que eso repercute, desde ya puedo adelantarme y decir, no voy a hacer lo que estaba haciendo mi papá o mi mamá de no alimentarse bien o no hacer ejercicio. Entonces, digamos que ese es el tema del autocuidado. Es como nosotros también aprendemos a cuidarnos desde ya. Y el ideal es desde muy joven. Me encanta que haya gente aquí de 20 años, porque es un tema que si aprendemos desde ahora a autocuidarnos en muchos aspectos, en los aspectos de salud, en los aspectos financieros, seguro que eso nos va a ayudar a tener un mejor envejecimiento, a disfrutar un poco más de nuestra vejez, que si no lo organizamos y no lo planeamos. Yo sé que somos sociedades muy latinas, muy emocionales, que muchas veces no digamos, planeamos, sabemos que muchas veces hacemos las cosas muy en el último momento. A veces nos salen bien y a veces no nos salen tan bien. Y creo que son más las veces que no nos salen tan bien porque no logramos planear lo suficiente. Entonces, digamos que la invitación acá es a que seamos papás de nuestros papás por gratitud, por crecimiento, por aprendizaje, por autoconocimiento y por autocuidado. Comencemos a hacer la tarea con nosotros mismos desde ahora. Bueno, y la idea es esa, es que nos acompañemos todos juntos en ese camino, eh, de ser papás de nuestros papás. Y aquí esta imagen a mí me encanta porque aquí yo veo un papá sándwich, que es este aquí de la derecha, con barba, que es el señor que es el papá de este chico joven, pero también está con su papá, que es una persona hoy muy dinámica, muy activa. Y esto es lo que llamamos intergeneracionalidad, que es cómo compartimos tiempos las distintas generaciones y nos ayudamos unos a los otros y podemos incluso sacar proyectos conjuntos. Entonces, digamos que la idea es que disfrutemos juntos el camino, todas las generaciones, eh, para poder entender. Y fíjense que si uno proyectara qué va a sentir este chico cuando sea más grande, va a decir, yo compartía con mi papá y con mi abuelo, o sea, acá tener el aprendizaje de los dos, y seguro él lo va a poder proyectar a cuando él sea más grande y pueda tener hijos y pueda también llevar ese legado
Entonces creo que es importante que entre todos compartamos y me encanta las personas que han dicho que hablan con sus papás todos los días, que lo llaman varias veces a la semana. Y miren que hace falta la llamada porque esos papás o mamás que no los llaman, pues se quejan, ¿no? Se quejan de que falta ese contacto, ¿no? Bueno, vamos aquí a saltar a un tema un poquito diferente. Y les voy a soltar unas preguntas que quisiera que Angie y Lida me cuenten qué nos contestan. Y son las siguientes. La primera pregunta para todos los que están acá es, ¿cuántos años te faltan por cumplir la edad actual de jubilación? A ver qué nos contesta. Listo. A ver, Angie. Dice María Paulina Arango, 15 años. Ok. Clara Inés Chiquillo dice 1.5. César Alfredo Sandoval ya la pasó. Juan Ah, Sebastián Rodríguez dice 28 años. Joana Camargo dice que le faltan 7 años para la jubilación. Lina ujú, María Duque, 4 años. Juanita, 15 años. Margarita le faltan 5 años. Luz Estela, 3 años. Milena le faltan 12 años. 17 años le faltan a Mónica. Ligia ujú, ya está pensionada. ok. 10 años le faltan a MR, a Darcy le faltan 29, Jaime Cuadros 19 años y estamos con un rango alto. 23 años a Juliana. Wow. Bueno, y ahora muchas gracias por todos los que respondieron. Miren que estamos en distintas edades. Hay unos que ya están Ujú. pensionados, otros que están a portas, otros que les falta casi toda una vida laboral. Ahora hagamos una cuenta. ¿Cuánto nos faltan para cumplir 80 años? 5 años, dice César Alfredo. Ujú. Vamos sobre los 75. Ok. 25 años, dice Clara Inés. Joana Camargo dice 30 años. 38 años, dice María Paulina. Simón, 22 años. Angie Selén, 58 años. Mónica Andrea, 40 años. Juanita, 38. Wow. Erika Ruiz, 30. Denise Esther, 11 años. A Lorena García le faltan 39 años. Milena, 35 años. 32 años AMR, Juan Pablo García 26 años, Jaime Cuadros 36 años, Diana González 50, César Alfredo dice que se siente igual de 50, no importa. Jessica Bermúdez 50 años, Lina María Duque 26 años, Jenny Vivas 6 años, Angie Tatiana Barrios 48 años, a Mildred le faltan 30 años y Juliana Zambrano 46 años. Bueno, imagínense. Miren la variedad, pero me voy a quedar aquí con Milena que le faltan 35. Entonces, Listo. miren lo interesante, porque ahora les voy a agregar otro número, que es cuánto nos falta para cumplir 100 años. Uno de los señores dijo que Listo. estaba sobre 75, me acuerdo mucho. O sea que le Sí, faltarían 25. Ujú. a Joana Camargo le faltan 50, a César Alfredo le faltan 25, a Mayra le faltan 71, a Diana González le faltan 70, Erika Ruiz le faltan 50, Luz Estela 46, Ana Milena le faltan 55 años, a Mildred le faltan 50, Clara Inés 45, a Denis 31, Lina María Duque 47, Juan Pablo García 46, a María Paulina 58, Jaime Cuadro 56 y a Emere 52 años. Imagínense. Bueno, mil gracias por todas las respuestas. Ahora, miren lo interesante. Y voy a coger dos, anoté aquí, mientras tanto anoté dos nombres. Joana, que está en los 50, le faltarían 50, y a Diana, que le faltarían 70. O sea que Diana está sobre los 30, muy, muy jovencita. Pero miren esta siguiente pregunta. Es si cada uno de ustedes está preparado para asumir la nueva longevidad en la que posiblemente estarán en la tercera parte de su vida. Me explico. Si hoy Joana tiene 50, perfectamente Joana, después de pensionarse, que es una edad a la que casi todos llegamos, las mujeres 57, los hombres 62 en Colombia, pero pongámosla sobre 60, perfectamente podrá vivir la tercera parte más de su vida, o sea que perfectamente puede llegar a los 90.
Y, y no sé por qué no lo pregunté, pero quisiera preguntarle si alguno me cuenta muy rápido si quisiera llegar a 100 años. Por ejemplo, Joana o Diana, que les faltan, a Joana le faltan 50. Te pregunto, Joana, si quisieras llegar a los 100 y Diana, que te faltan 70, o sea, estás en 30, ¿te imaginas de 100? Listo, mientras que ya no responden, tengo María Alejandra que dice que no, Juan Sebastián Rodríguez también dice que no, Diana dice que no, Clara Inés dice que sí, Lina María Duque dice que no cree, Diana González dice que 80 años está bien. Joana Camargo dice que llegará a 100 en buenas condiciones de salud, pero pues que no se lo imagina. Ok, La señora Patricia Soto dice que con salud, por supuesto. ok, Jessica Bermúdez sí, que quiere llegar, pero en muy buenas condiciones. muy bien. Jenny Vivas también quiere llegar. Y Emere dice no, ni a 80, quizás a 72. Margarita dice que tiene 52 y que va a llegar a los 103. Ah, qué bien. Lo Bueno, declaró. miren, muchas gracias por las respuestas. Miren lo interesante, unas respuestas que dicen que no, las primeras decían que no, otras nos decían que con salud sí, que en buenas condiciones. Y fíjense que se trata de eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de la nueva longevidad, pero vamos a ver unas cifras y son las siguientes. Estas son unas cifras del DANE y este es un cuadro que saqué del Diario Económico de la República. Pero quiero que se fijen en esto. Aquí en 1950, eh, la esperanza de vida en Colombia era de 51 años. En el 2020, antecitos de pandemia, la esperanza de vida eran 75.4 años. Al 2024, esa esperanza de vida ha subido a 77. Entonces, parémonos acá un segundito. ¿Esto qué significa? Que en solo 51 años, literalmente agregamos la mitad de vida a nuestra vida, pasando de 51 a 75, ¿sí? Y en 2 años hemos aumentado, en 4 años, perdón, hemos aumentado 2 años de vida, que es una cantidad inmensa. Acá estamos ya en el año 24, el promedio de vida en Colombia es de 77 años. Y acá vámonos a la proyección al año 2070, que es de 84.9, es decir, 89 años. Es el promedio de vida que está, que está proyectado. ¿Y por qué está aumento de la esperanza de vida? Muy fácil. Es porque el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia, que obviamente ha impactado en la medicina, y los cambios de trabajo, ya no tenemos trabajos tan físicos, han invertido la pirámide poblacional. Es decir, significa que hoy somos unas poblaciones y Colombia no va a dejar de ser un país joven, no, ya no es un país joven. Somos un país donde estamos aumentando mucho la cantidad de personas que pasan a ser personas mayores a partir de los 60, 65 años y mucho menos los que nacen. Ahora veamos las cifras de los que nacen. En el 2022, al fin de la pandemia, la tasa de nacimientos era del 1.87, pero ha bajado al 1.69 en el 2024. O sea, en solo 4 años ha bajado 2 décimas y la proyección es que para el año 2070 sea solo del 1.43. Entonces usted dirá, no, pero es que baja unas décimas. Claro, pues esas décimas son millones de personas, o cientos de miles de nacimientos, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 nacimientos menos. Eso para que lo podamos ver en unas cifras que son más entendibles, es este dato. En Colombia, en el 2035, la población de personas mayores de 65 años será igual a la de personas de 14 años, menores de 14 años. Es decir, va a haber la misma cantidad de niños menores de 14 hacia abajo. Piensen en cualquier familiar que tengan ustedes hoy de 14 y piensen en cualquiera de 65. Van a ser los mismos. Si usted está en una reunión familiar, por decir algo, van a haber 5 niños de 14 hacia abajo y 5 personas de 65 hacia arriba. Igual, va a estar igual. La teoría es que hoy, cuando vamos a reuniones familiares, somos menos los mayores y son más los niños. Pues bueno, eso se va a cambiar en solo 12 años.
Entonces, fíjense que el cambio es abrupto. ¿Y eso cómo impacta en nuestra economía? Muchísimo. Miremos un poco y Lida decía que este tema en teoría no estaba tan unido en las cifras, y yo creo por el contrario que sí está muy unido y tenemos que comenzar a entenderlo de esa manera. Es que hoy en Colombia, para que nos demos una idea, hay 7.5 millones de personas mayores de 65 años en capacidad o de estar pensionados. Y miren esta cifra que es aterradora, es todo este rojo son las personas sin pensión. O sea, el 66% no tiene pensión en Colombia, solo el 34%. Entonces, ahí hablando de autocuidado, imagínense lo que hay que pensar. Por el otro lado, este es un número que no va a entrar muy en detalle, pero este 57% significa que estas personas que sí tienen pensión, la tienen abajo del mínimo. Y me voy a ir al número más extremo, que es este 2% que ustedes ven acá. Este 2% significa que esas personas con pensión solo se ganan 4 salarios mínimos. O sea, ese es el superclub de Colombia, donde hay personas que ganan más de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos son un poco más o de salarios mínimos, son más o menos 5 millones de pesos, 5 y un poquito. Eso estamos hablando a nivel global, son 1.000 euros, un poquito menos de $1.000. Y eso no es una cifra gigante en ningún lugar del mundo, no es una cifra gigante en Colombia y tampoco la es en cualquier lugar. Entonces, pensemos varias cosas con este tema de cómo estamos, qué está pasando con la situación económica. Primero que hay una incertidumbre a nivel global. De hecho, pues tenemos dos guerras grandes, pero pues hay muchas guerras chiquitas y muchas situaciones en conflicto. La pandemia dejó una revolución económica importante. Eh, También está claro que la educación ha cambiado mucho y ni siquiera con mucha y muy buena educación se tiene un futuro asegurado. Por el otro lado, los hijos así quieran, no son garantía de apoyo en la longevidad. Recordemos que aunque muchos de nosotros estamos cuidando hoy, también muchos de ustedes seguro tienen hijos que están ya fuera del país y ahorita vamos a ver unas cifras de estas. ¿Y eso qué significa? Que cuidar, como me pasó a mí con mi mamá, es mucho más difícil. No una cosa era cuidarla en Bogotá y otra cosa era cuidarla en Barranquilla a 1.000 kilómetros. O sea, mi rango de verla era 3 o 4 veces a la semana. Y eso se convirtió en mi rango anual, verla 3 o 4 veces al año. O sea, lo que yo la veía normalmente en una semana, pasé a verla en un año. Entonces, cuidar de lejos es supremamente difícil. Eh, por el otro lado, y devolviéndome al punto anterior, nada nos garantiza que nuestros hijos tengan el recurso económico para apoyarnos o el recurso físico para estar con nosotros. Entonces, también es complejo, porque hay una generación que es la de padres sándwich, que es que hoy están en la mitad, a los tipo 45 o 50, están acabando de educar a sus hijos, pero también están asumiendo a sus padres. Entonces, están una doble responsabilidad. A veces toca decir, a quién ayudo más o a quién le quito un poquito para darle al otro, porque pues no da el presupuesto. Entonces sí es muy importante y ahí Lida les puede ayudar mucho, obviamente, con toda su asesoría y la gente de Global para poder entender cómo manejar estas situaciones. Por el otro lado, no va a haber cuidadores para tanta gente longeva, que eso también es una oportunidad de trabajo. El mundo del cuidado, al comenzar a envejecerse la población, pues va a haber que cuidar en muchos aspectos más a la gente, no solo cuidadores, sino toda la industria de la salud y del bienestar se aumenta, seguro habrá más, desde ventas de bastones hasta hogares geriátricos. Entonces, digamos que el tema es una oportunidad también de esa manera, pero pues se van a necesitar muchos cuidadores. Entonces, también el mensaje es, pues no, ¿será que nos tienen que cuidar o que nos debemos cuidar nosotros mismos? Entonces, eso para que lo pensemos. Y por el otro lado, pues si nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a preparar para ello? Bueno, ahora les quiero contar algo que es un cambio de paradigma y es la nueva longevidad. ¿Y por qué es tan importante que lo comencemos a tener en cuenta? Porque venimos cuidando a nuestros padres con un discurso donde estamos como hijos y vamos a estar ahí para cuidarlos, ¿cierto? Pero por el otro lado, nosotros no sabemos quién nos va a cuidar, pero también nosotros hemos cambiado. Nosotros hoy tenemos
mejor situación por la misma tecnología, por el mismo desarrollo de la medicina que la que tenían nuestros padres. Yo les pregunto si ustedes consideran que este debiera seguir siendo el símbolo de los 60 años, esos que vemos en los supermercados, en las EPS, en todos lados, en las sillas de Transmilenio, ¿este debiera seguir siendo el símbolo? Porque miren, acá tenemos un tipo de 60 y alguito, 62, realmente tiene Carlos Vives. ¿Ustedes lo ven como este icono? ¿O lo vemos, o vemos gente de 80 toda así con bastón? ¿O tenemos un ejemplo en un tipo como Mick Jagger o como Paul McCartney que están en los escenarios todavía? O el mismo Papa Francisco tiene 88 y sigue obviamente con un problema de rodilla que lo hace usar silla de ruedas, pero siguen muy vivos, siguen muy vigentes. Entonces aquí la invitación es a romper estereotipos y redefinir el envejecimiento, que es un poco el mensaje que tenemos para acá hoy. Y les voy a dar 5 puntos, 4 puntos muy importantes. Son un enfoque colectivo y preventivo en el envejecimiento, es lo que nos trae la nueva longevidad. Alguna de ustedes decía, sí quiero llegar a los 100, pero con buena salud. Y se trata de eso, no llegar a un número. Nuevamente yo les puse los números para que lo pensáramos, pero no es el número, sino es cómo vamos a vivir. Y la nueva longevidad habla de eso, y Diego Bernardini, que es mi maestro en el tema y que es el líder en la región, con él cuando hablamos de qué es la nueva longevidad, es vivir mejor, pero vivir con calidad. Es vivir más, pero vivir mejor. Sí, podemos llegar a vivir 80 o 90, pero vivámoslos con calidad y eso depende mucho de nosotros. Y también eso es una transformación en la percepción gubernamental, que es muy importante, la percepción social, la percepción de las empresas, de una sociedad que envejece a gran velocidad. Y agradezco mucho a Global y al día que me han invitado a hablar de esto, porque parte del cambio es eso, es que no solo esperemos que el gobierno nos cambie, sino que nosotros mismos nos sentemos a entender cómo vamos a manejar todos estos cambios que están viniendo. Entonces, se puede vivir más con un envejecimiento activo, que es supremamente importante, que ya vamos a ver ahorita sobre el tema. Hay que entender cómo vivir plenamente esa mayor cantidad de tiempo, ese 30% más. Por ejemplo, Joana fácilmente va a ser una mujer que llega a su jubilación y le quedan una tercera parte más de su tiempo. O sea, Joana, tú vas a poder vivir perfectamente 80 y pico de años y llegar a 90. Y ahí miremos todos en nuestras familias cuáles han sido los más longevos, como para que nos empecemos a dar cuenta de si mi papá o mi abuela, mi tía llegaron a ciertas edades, es muy factible que nosotros también lleguemos. Entonces, fíjense que la meta de los 100 en términos de que podemos llegar a esos años, no es un tema tan loco, es un tema que hoy la ciencia nos lo está permitiendo y si nosotros nos cuidamos y si tenemos unos genes que influyen solo el 10%, no, la genética no lo es todo, entonces sí podemos estar llegando a esos 100 años. Entonces, para que lo vayamos pensando y entendamos en qué consiste el cambio que nos trae la nueva longevidad. Bueno. Y el mensaje es que nos cuidemos todos, entre todos, porque también es no solo cuidarme yo, sino cuidar a los míos, cuidar a mis conocidos, cuidar a mis vecinos, cuidar a mis compañeros de trabajo, al que vean comiendo mucho producto ultraprocesado, mucho paquetico, mucha bebida gaseosa y todo eso, díganle, ojo, ojo, porque no vas a ser como Mick Jagger ni como Carlos Vives. Bueno, y aquí les muestro algunas realidades. La idea es no llegar a esto, a estar pensando que todavía después de una cierta edad estemos buscando trabajo para poder pensionarnos, ¿cierto? También el tema de que infortunadamente algunas personas se ven en muy malas condiciones porque a veces son sacados por sus familias, hay abandono y maltrato en Bogotá, es una cifra del año pasado, pero la mantengo ahí siempre, una cifra inmensa, 2.800 adultos mayores en Bogotá, abandonados de todos los estratos sociales. Acordémonos de esa gráfica que vimos antes, de que yo les decía que el cuidado y el envejecimiento no tiene estrato, no tiene religión, es mucha gente incluso de alto nivel que han descubierto o que tenían un muy buen nivel socioeconómico, que los han descubierto abandonados. Entonces, digamos que la idea es evitar eso. Y acá
quiero mostrarles unas cifras también de lo que es la migración de estudiantes colombianos últimamente y cómo el colombiano está saliendo del país. Miren este dato que habla de que la migración colombiana en los 2 últimos años ha subido a 547.000 personas, que es el dato más alto. Y miren los datos de por a dónde migran. Por ejemplo, migran a Canadá, Australia, Estados Unidos. ¿A qué se van? A estudiar inglés, a estudiar maestrías y pregrados en negocios, maestrías y pregrados en tecnología, maestrías y pregrados en ingenierías. Entonces, fíjense que se vuelve muy, muy importante el tema de, de que el país de alguna manera también se está quedando un poco solo y esto le está pasando a muchos países, no solo a Colombia. Entonces, es importante entender que los papás que hoy tienen 60, 70 años, posiblemente esos hijos, si los cuidan, va a ser de lejos. Entonces, pensemos que cómo nos vamos a cuidar. Esas son algunas de las realidades que les quiero dejar acá. Y esto nos lleva a preguntarnos si tenemos realmente una vejez asegurada. Y cuando yo digo asegurada es en varios aspectos. Asegurada en salud física, en salud emocional, en salud mental, si estamos conectados, si no nos estamos aislando, pero también en lo económico. Y valga la pena decirlo acá, es muy importante lo económico, porque finalmente todo se hace un poco más fácil con dinero. No es lo mismo una enfermedad con dinero que sin dinero. No es lo mismo el día a día presionado porque no puedes gastar más a que te puedes dar un pequeño gusto como irte a un cine que te va a dar entretenimiento, que te va a dar relajación mental, a que si dices, no puedo salir ni hacer nada ni comerme una paleta porque no tengo con qué. Y esto hay que comenzar a pensarlo desde ya. Me encanta ver la gente joven que está aquí de 20, de 30 y algo, de 30 y algo, porque son los que tienen la mayor oportunidad de planear. Y se trata no de intentar ver cómo corregimos cuando ya nos falta muy poquito tiempo para pensionarnos. No, ahí nos toca verlo con mucha antelación. Entonces, si vamos a vivir 25 o 30 años más, pensemos en esto y quiero dejarles estas preguntas. Si quieren, tómenle un pantallazo o después igual les vamos a mandar un resumen a través de Angie. Pero llévenselas desde acá y así como me han contestado tan amablemente tantas preguntas, contestémonos estas. ¿Tenemos una vejez asegurada? ¿Estamos teniendo hábitos saludables a todo nivel? Como les decía, física, emocional, de alimentación, ¿los estamos teniendo? ¿Cómo estamos manejando los alivios tributarios en el caso que sean las empresas o los beneficios que tenemos con nuestro trabajo que recibimos? ¿Realmente cómo lo estamos manejando? ¿Los estamos realmente llevando a un gasto o realmente estamos invirtiendo en algo? Nos puede afectar la reforma pensional que aparentemente quedó aprobada, pero ante toda falta que el Consejo de Estado la apruebe. Y aquí agregaría, que después me quedé pensando en este punto, no solo la reforma pensional, sino la de la salud. Hoy tenemos un sistema de salud que particularmente, es una opinión muy mía, creo que funciona bastante bien, mejor que en muchos países, y es eso cómo me va a cambiar. Si el sistema de salud realmente cambia, ¿cómo me va a afectar? Porque es que mi salud tengo que cuidarla desde hoy, desde que soy joven a los 20 y pico hasta los, hasta que me muera. Entonces, si mi sistema de salud me funciona relativamente bien y va a cambiar, esperemos que sea para bien y no para mal. Entonces, ¿cómo mezclamos ese tema de reforma pensional y reforma de salud? ¿Cómo me impacta a mí, a mi núcleo familiar? Por el otro lado, si estamos gastando o invirtiendo, hoy la economía está un poco deprimida porque la gente está cuidando el dinero, pero realmente lo está cuidando o lo está invirtiendo. Entonces, bueno, ahí Lidia nos puede dar 1.000.000 de clases sobre esto. Y por el otro lado, si queremos ser hijos de nuestros hijos, en el aspecto financiero, lo digo estrictamente en el aspecto financiero, y es si queremos depender de ellos. Y es súper importante, acá el ejemplo de la gente joven que está ayudando a sus papás y también en mi Instagram pueden encontrar dos lives en que hablamos con personas que asumieron a sus papás desde muy jóvenes. Entonces es importante que pensemos estos puntos para prevenir hacia el futuro. Bueno, y obviamente acá la ayuda de consejeros como todo el equipo comercial de Global, como Lida,
trabajan en el tema de orientar las finanzas se vuelve muy importante. Aquí la invitación es que lo hagamos desde ya, desde muy jóvenes. Acuérdense que vamos a vivir una nueva longevidad, una segunda mitad, como está arrancando Joana ahorita, que es como ese punto bisagra de la vida de esos 50, porque ya comenzamos a ver más hacia el futuro de cuánto nos queda. Pero acuérdense que hoy nos va a quedar mucho tiempo, que son perfectamente 25, 30, 40 años más. ¿Cómo vamos a vivir esos 25, 30 o 40 años más? Porque todos los gastos que hoy tenemos se mantienen, la luz, el internet, el teléfono, celular, la salud, todo esto se mantiene. Yo siempre le digo a los jóvenes, les gusta Netflix, les gusta Netflix, les gusta Spotify, todo eso. Bueno, cuando tengan 90 años seguro van a querer tener esas cosas en el Spotify 5.0, que será el de esa época, o el Netflix 10.0, pero lo vamos a tener. Y para llegar a eso hay que saber ahorrar, hay que saber invertir. Sé que muchos de ustedes, de los que están acá, invirtieron en la educación de sus hijos, en la educación anticipada, que en todo caso siempre es una excelente elección. Pues también pensemos en cómo invertimos en nuestro futuro anticipado, porque se va a venir lleno de retos, de riesgos. Posiblemente vamos a estar, entre comillas, muy a la distancia de nuestros seres queridos. Entonces, eso requiere una serie de recursos para poder solventarlos y mantener un nivel de vida como lo queremos. Bueno, entonces la idea es que nos cuidemos todos al mismo nivel, en familia, que es supremamente importante. Pensemos no solo en mí, sino en mis papás y en mis hermanos y en mis primos y en mis amigos y en mis vecinos, y entre todos cuidémonos porque es un tema de cuidado entre todos. Entonces, les quiero dejar esta, para que entremos en la fase de preguntas, y les quiero dejar esta, digamos, reflexión e idea, y es que demos a nuestros padres la vejez que deseamos para nosotros mismos. Y pensémosla, ¿cómo la queremos nosotros? Entonces, en este punto, fundamentalmente quisiera es ya entrar a la fase de preguntas, agradecerles muchísimo el que estemos aquí, hacerlo desde el agradecimiento. Para mí es muy importante, de verdad, que todos ustedes han sacado un tiempo en sus mañanas para entender este tipo de mensajes. Y bueno, quedo súper abierto a las preguntas que tengan, a las observaciones que tengan. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por este tema tan interesante. De verdad que uno aprende en cada webinar, se va como con con los cuestionarios, mejor dicho, para la vida. Gracias a las personas que de verdad nos han acompañado hasta esta hora, que han participado, de verdad que lo valoramos y apreciamos bastante. Y pues nada, no sé si alguien de pronto tenga alguna duda o pregunta. Erika Ruiz nos había escrito, llegar a la edad de mi papá, de mi papi, 97 años con su energía. Lo difícil de ese rol es con la mamá. Es una desesperanza y pues desesperación por haber perdido como, me imagino lo que siente ella de perder su autonomía, su control y le cuesta ver, sentir, expresarse positivamente, así mismo como recibir el apoyo. Bueno, por ahí vi que alguien preguntaba el nombre del libro, o sea, Ahora soy papá de mis Ujú. papás. Y pueden buscarlo como Papás de mis papás en Instagram y en todas las demás redes sociales como Ahora soy papá de mis papás. Incluso si alguien tiene una pregunta y por el tiempo no alcanzamos, pues la guardamos y yo se las contesto a través de Global con muchísimo gusto. Listo, Gracias, Lidia. Sí, excelente. perfecto. Sí, Bueno, entonces muchísimas gracias a todos de verdad por acompañarnos, por estar hasta esta hora. Siempre nos alargamos, pero es que de verdad son muy interesantes. sí, Gracias qué a pena. todos. Esta es No, la versión tranquilo. corta. Por ahí Muy vi una chévere, muy chévere. pregunta que hacía alguien, porfa Jenny, no, que la vi pasar muy rápido, que si los papás pueden demandar a los hijos o los hijos a los papás, de pronto si la podemos sacar del chat para Listo, contestársela, me parecería muy importante para darles todas las aclaraciones. listo, perfecto. La hizo el señor Francisco Briñez. Ujú. Ay, bueno, por favor, me la manda.
Listo, perfecto, claro que sí. Bueno, Entonces, nada, muchísimas gracias nuevamente a todos, que tengan un feliz día. Gracias Fernando, gracias Lida por su tiempo, de verdad un que placer. eh, estuvo genial el tema Sí. y les deseamos a todos un muy feliz día. Bueno, muchas gracias a todos. Un Súper, muchas placer y a cuidarnos gracias. todos. Ujú. Exactamente, ese es el mensaje. Me encantó tu mensaje, Exacto, Fernando, a hoy. todo nivel. Exactamente. Feliz día. Bueno, Listo, perfecto, que un estén bien. abrazo, Hasta luego, cuídense. gracias. Gracias, chao.